Buenas tardes con todos. Nosotros vamos a hablar sobre el programa de fertirriego para el cultivo de coliflor Brassica oleracea. La coliflor es una hortaliza de mayor consumo que es originaria del Mediterráneo. La parte comestible de la planta es una inflorescencia sin madurar conocida como pella o también como piña. Pertenece a la familia de las crucíferas, el género Brassica, la especie Oleracea. Dentro de su descripción botánica, presenta una raíz principal gruesa que alcanza de 4 a 8 centímetros, la cual se desprende en raíces secundarias. La parte exterior está formada por un grueso tallo de 4 a 8 centímetros. Se insertan grandes hojas de 25 a 50 centímetros, en cuyo número oscila entre 20 a 7 hojas. La función de las hojas es proteger la inflorescencia del sol, ya que de ello depende que la inflorescencia sea buena o mala según la coloración de la pella. Las principales etapas de evolución de la planta de coliflor tenemos juvenil, inducción floral, formación de la pella y crecimiento de la pella. Dentro de la fenología del cultivo tenemos las 4 fases ya mencionadas, como es fase juvenil, fase de inducción floral, fase de formación de pellas y la última fase de floración. En la fase juvenil es que en esta fase se inicia con la emergencia. La planta solo forma hojas y raíces. Su duración está comprendida entre 6 a 8 semanas para las variedades tempranas, en cuyo periodo desarrollan unas 5 a 7 hojas, mientras que de 10 a 15 semanas están para las variedades que son más tardías, para formar una masa vegetativa entre 20 a 30 hojas. En la fase de inducción floral, la planta continúa formando hojas. Se inicia con los cambios fisiológicos a formar las inflorescencias o pellas. La temperatura es un factor que se determina una variación y su efecto que producen las temperaturas próximas a 15 grados centígrados, entre 6 a 10 grados centígrados para variedades de invierno. La floración, la fase de floración de pellas está por debajo de una temperatura de 3 a 5 grados centígrados, ya que se cesa el crecimiento, mientras que con temperaturas que oscilan de 8 a 10 grados centígrados, el crecimiento es plenamente satisfactorio. La fase de floración. Las pellas pierden su firmeza e incompacidad y comienzan a amarillarse. Posteriormente se produce el alargamiento y la floración. Los requerimientos del cultivo. Tenemos dentro del recurso suelo que el cultivo de coliflor requiere un suelo pH cercano a 6,5 y 7,5, que varía entre un pH de un suelo ácido a neutro. Y mientras que las características físicas del suelo, la coliflor se desarrolla muy bien en terrenos con altos contenidos de limo. Los más adecuados para variedades tempranas. Las tierras con fuente contenido de arcilla son las mejor dotadas en elementos fertilizantes como potasa, a la cual es muy ávida para la coliflor. Las tierras son las más idóneas para este cultivo, comprendido entre un 10 a 25 por 100 gramos de arcilla. Esto lo menciona Cotrina 1981. El abonado del cultivo de coliflor responde satisfactoriamente a aportes de materia orgánica, como puede ser el estiércol en forma de compost. Los aportes de abonos minerales varían según el ciclo de la variedad a cultivar. Para cubrir las necesidades nutritivas se pueden considerar los intervalos de 150 a 350 kilogramos por hectárea de nitrógeno, de 70 a 120 kilogramos por hectárea de fósforo y de 200 a 300 kilogramos por hectárea de potasio, esto según la fuente de Fuello 2015. Dentro de ello, cabe mencionar que el potasio
es un elemento que confiere resistencia a las condiciones ambientales adversas, como son las heladas, las sequías y también el ataque de enfermedades. En cuanto a las carencias de microelementos, la coliflor es especialmente susceptible a presentar carencias de boro y molibdeno. Mientras que la coliflor también necesita de un riego, ya que exige una aportación hídrica bastante rígida y abundante, que es perfectamente modulada. Después del trasplante requiere un primer riego para favorecer el arraigo de las plantas. Si fuera necesario, se repite dentro de 6 a 8 días y así continuamente se va regando hasta culminar con la fase de producción de la coliflor. Continuando con la presentación, tenemos la utilización del programa de fertirriego para el cultivo de coliflor. En este caso, nosotros nos hemos planteado una meta de rendimiento de 30 toneladas por hectárea. Nuestro suelo tiene una textura 2, es decir, franca, tiene materia orgánica 1.5%, densidad aparente de 1.24, nitrógeno inorgánico de 46.16 ppm y trabajaremos con una eficiencia del 80%. Además, como cultivo anterior tenemos la papa. Este suelo contiene 23.7 de fósforo obtenido por el método Bray, 48.1 de potasio, 424 de calcio, 13 de magnesio, 50 de azufre, 63.8 de hierro, 0.49 de zinc, magnesio 12.7, cobre 0.3 y boro 0.11. Todos estos están en ppm. También tenemos como sodio 15.7 ppm y con un pH de 5.5. Los aportes de nutrientes por parte del agua de riego decimos que tiene como potasio 0.3 mil equivalentes por litro, calcio 0.8, magnesio 0.1, sodio 3.8, nitrógeno dentro de los nitratos 0.3, azufre dentro de los sulfatos 0.3, bicarbonatos 2.2, carbonatos 0 y cloruros o cloro 1.5. A través del cálculo con el programa vemos que no se requiere ni de cal ni de yeso para hacer las enmiendas para este suelo. Ahora tenemos los cálculos de fertilizantes de fondo y por porcentaje de desarrollo del cultivo. Es decir, el primer cuadro nos muestra los fertilizantes que vamos a utilizar en la fertilización de fondo. Los otros 10 cuadros restantes nos muestran la cantidad de fertilizantes que vamos a necesitar durante cada desarrollo del cultivo. Estos están separados por intervalos de 10, es decir, empieza con 10%, luego 20%, 30%, así sucesivamente hasta el 100%. Es decir, para completar todo el ciclo del cultivo. En los cuadros resúmenes, el primer cuadro nos indica los kilogramos de fertilizantes de fondo, es decir, los fertilizantes que vamos a utilizar como fertilización de fondo. Vamos a trabajar con el fertilizante MAP, que tiene 11% de nitrógeno, 52 de fósforo y requerimos 96 kilogramos por hectárea. Urea, que tiene el 46% de nitrógeno, requerimos 65 kilogramos por hectárea. Nitrato de potasio, que tiene 13 de nitrógeno y 46% de potasio, necesitamos 215. El segundo cuadro nos representa los kilogramos de elementos que necesita el cultivo. Hemos dividido en 3 etapas: de 0 a 96 días, de 36 a 96 y de 96 a 120 días. Entonces, para el cultivo se requiere 116 kilogramos del elemento nitrógeno en la primera etapa y 198 en la segunda y 0 en la tercera etapa, así con los demás fertilizantes o elementos. También podemos destacar aquí que los riegos se van a hacer 3 veces por semana con una lámina de 4 milímetros. El tercer cuadro nos indica la cantidad de fertilizantes que vamos a utilizar en cada etapa. Tenemos 3 etapas: inicio, desarrollo y maduración. Pero en todo el ciclo del cultivo vamos a utilizar 200
21 de urea, 485 de nitrato de amonio, 221 de nitrato de potasio, 77 de fosfato monoamónico y 160 de nitrato de magnesio. Como podemos ver aquí, es los cálculos de los ppm en base al requerimiento del cultivo. Esto podemos asociarlo con el slide anterior, con el segundo cuadro. Como podemos ver, tenemos por etapas. Tenemos la etapa 1, que dura 36 días, la etapa 2 72 y la etapa 3 12 días. Es decir, que en la primera etapa, por cada riego que vamos a dar, vamos a estar aportando 216,76 ppm de nitrógeno. En la etapa 2, 198,21 y en la etapa 3, 20,61 ppm. Y así con el resto de los elementos. Ahora también hemos hecho el cálculo de los ppm en base al fertilizante. Tenemos un cuadro resumen donde dividimos las etapas. Como ya habíamos mencionado anteriormente, son 3 etapas. Tenemos los fertilizantes o los nutrientes. Tenemos los kilogramos por hectárea que vamos a requerir en todo el ciclo del cultivo. A eso le vamos a calcular los kilogramos por semana y luego los kilogramos por días de cada elemento. Con una lámina de 4 milímetros decimos que con urea aportamos 164,73 ppm. Esto utilizando la fórmula que nos dice que se multiplica el fertilizante por el porcentaje del elemento dentro del fertilizante y se divide para la lámina de riego. Como hemos visto en el primer caso, que es la urea, con 221 kilogramos por hectárea que necesita en la primera etapa, tiene 42,67 kilogramos por semana y 14,32 kilogramos por día. Y tenemos un aporte total de 164 ppm. Y así con los demás fertilizantes. Como ya mencionado anteriormente, todos estos datos utilizados están validados con el análisis de agua y análisis de suelo. Y para su comprobación tenemos la bibliografía. Muchas gracias.